Saludo. Saludos. ¿Cómo extienden? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. Pues le doy la más cordial bienvenida en el día de hoy a los estudios del principio divino. Vamos a seguir estudiando, hablando y definiendo los 10 mandamientos. A continuación vamos a leer alguna cita bíblica donde nos van a aclarar cómo y cuándo amamos a Dios, cómo y cuándo amamos a nuestros prójimos. Porque realmente el amor debe ser manifiesto en cada lugar que estamos, en cada persona con lo cual compartimos y con lo cual nos relacionamos. Pues aquí, como siempre, mi compañera Evelyn Hernández y quien le habla, su hermano Julián de Paula. Vamos a seguir leyendo algunos textos bíblicos que nos sirven de apoyo, que nos sirven de aclaración, que nos definen con claridad cuándo y cómo obedecemos a Dios, cuándo y cómo amamos a Dios. Vamos a oír la próxima lectura. en Juan 14, del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Muchas gracias. Aquí tenemos otra disertación sobre los 10 mandamientos. ¿Cuándo y cómo amamos a Dios? Y el que relata, el que revela, en este caso Juan 14, del 15 al 24. Él comienza diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos, pero absolutamente muchas personas, somos lo que decimos que amamos a Dios. Muchos somos lo que decimos amamos a nuestros semejantes. Pero el apóstol de Jesús, él dice claramente que Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Guardar su mandamiento significa obedecerlo, aceptarlo, tenerlo en tu mente y en tu corazón para practicarlo, para vivirlo en el día a día, para compartir ese amor con tus semejantes, con tu prójimo. Y él dice: si me amáis, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador, el Espíritu de la verdad.
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque el Espíritu de la verdad mora en vosotros. Cuando la verdad mora en nosotros, el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña y nos conduce. Pero ese mismo Espíritu, el Espíritu de la verdad, el mundo no lo conoce y no lo ve. Por eso no lo ha recibido. Pero aquel que lo recibe, recibe la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría, la luz de la obediencia, la luz de la santificación. Entonces, el maestro dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, si obedecemos los mandamientos de Dios, si lo guardamos, entonces en esa obediencia amamos a Dios y amamos al prójimo. El que no ama a Dios no guarda su mandamiento. Por eso, la historia de la caída del hombre dice que cuando Adán violó, transgredió el mandamiento de Dios, él no tenía comunión con el Padre. Dejaron de ser amigos. Dejaron de ser conciudadanos. Porque Adán huía de él y no lo conocía. No lo recibía porque no lo amaba. Cualquier hombre, cualquier mujer que no guarde los mandamientos de Dios, que no obedezca los mandamientos de Dios, no le ama. Porque el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Por eso dice en el verso 23 de la lectura que leyó la hermana, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y si no guarda sus palabras, es que no obedece sus mandamientos. Y la palabra que Jesús le habló a su discípulo y la que le habla, no son de él, son de su Padre. Así también nosotros. La palabra que le hablamos a las personas no son nuestras, son de nuestro Padre. Son de Dios. Muchos creen hablar la palabra de Dios, pero a veces son sus propias palabras, a veces son su propio mandamiento. Y el mismo Jesús ha dicho, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos que son de hombres. Porque aferrándonos a las tradiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados, invalidamos el mandamiento de Dios. No guardamos el mandamiento de Dios, no obedecemos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si alguien no guarda los mandamientos de Dios, ese no le ama y ese no conoce a Dios. Y si no ama a Dios, tampoco ama a su prójimo. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios habla, la palabra de Dios obedece y la palabra de Dios guarda. Vamos a ver qué más. Ejemplo, en primera carta de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que crees que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que es engendrado, amarás también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Muchas gracias. En la lectura de Juan, de la primera carta de Juan 5, del 1 al 5, el revelador comienza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al engendrado, ama también a aquel que lo engendró. Todo aquel que ama al que ha sido engendrado, ama a aquel que lo engendró. Por lo tanto, él dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que sus mandamientos no son gravosos? Algo es gravoso para una persona cuando es algo pesado, algo molestoso, cuando algo que tú no lo aguantas, no lo soportas. Cuando tú no toleras algo, eso es gravoso para ti o para alguien. Cuando algo es molestoso, algo no es agradable, eso es gravoso para alguien. Y él dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero realmente, para aquel que no cree en Cristo, esos mandamientos son molestosos, son insoportables, son pesados, son inaguantables, son insoportables. Pero él declara claramente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros necesitamos guardar los mandamientos de Dios, porque en la medida que guardamos los mandamientos del Señor, amamos a Dios. Eso es lo que Él busca, que nosotros le amemos, guardando su mandamiento, obedeciendo su palabra. Y por eso Él dice que todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria de que vuestra fe ha vencido al mundo. Y el que cree en el Hijo de Dios, ese es el que vence el mundo, porque Él lo venció. Y eso le enseñó Jesús, el Cristo, le enseñó y le enseña a su discípulo a tener la victoria, a vencer al mundo. ¿Y qué quiere decir vencer el mundo? Vencer la mundanidad, vencer la desobediencia, vencer el odio, vencer el rencor, vencer el resentimiento, vencer la envidia, vencer el desamor. Esa es la victoria y esa es la guerra, la lucha que tenemos para vencer el mundo. Y si alguien no vence el mundo, entonces el mundo lo vence a él. Por lo tanto, si nosotros no somos obedientes, es porque no hemos creído en el Hijo de Dios.
Y si no hemos creído en el Hijo de Dios, es porque no hemos nacido de Dios. Pero todo aquel que nace de Dios, ama a los hijos de Dios y conoce a Dios. Y vence al mundo. Y esa es la victoria, de que nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Qué otra lectura tenemos? En Hebreo 12, del 1 al 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén, muchas gracias. Aquí el revelador de Hebreo 12, del 1 al 12, comienza diciéndonos que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Aquí dice que Jesús menospreció el oprobio. Él tuvo en poco todo lo que decían de él, todo lo vituperio, todos los agravios, todas las falsedades, todas las falsas acusaciones que hacían de él. Él tuvo en poco todas esas cosas que sus contrarios decían y hablaban de él. Y él luchó contra el pecado hasta la muerte y sufrió una gran contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Esa amonestación la hace el apóstol para amonestarnos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta tirar la toalla, hasta sentirnos cansados, abatidos y vencidos. Porque el Señor, a todo aquel que recibe como hijo, lo disciplina y azota a todo aquel que él disciplina.
Así que no podemos despreciar la disciplina. No podemos despreciar las amonestaciones del Señor. Porque si nosotros desechamos la disciplina, si desechamos las amonestaciones del Señor, entonces ya no somos hijos de Él, sino bastardos. Y queremos superar la crisis espiritual y moral que hemos vivido para ya no ser bastardo. La idea, el objetivo es llegar a ser hijo. Porque si somos bastardos, es porque no somos herederos de Dios ni coherederos con Cristo. Porque el que hereda la cosa del Padre, no son los bastardos, son los hijos. Por eso la disciplina es vital, elemental, para nosotros llegar a ser hijos y dejar de ser bastardos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros antes venerábamos a nuestro Padre, que ellos nos corregían como le parecía y en lo que ellos entendían. Nosotros lo venerábamos. Entonces, y eso lo hacían ellos por un poquito de tiempo, mientras estaban vivos y mientras estábamos nosotros bajo su autoridad, bajo su dirección. Entonces, mucho más debemos obedecer al Padre de los Espíritus, que nos amonesta y nos corrige, no es por un poquito de tiempo, sino para siempre, eternamente. Vamos a seguir las amonestaciones de Dios, así como antes seguíamos las amonestaciones y la disciplina de nuestros padres terrenales. El mismo Jesús le dijo a su discípulo, o no le dijo, sino que nos dice, porque las palabras de Dios son eternas: no llamemos Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, y es el que está en el cielo. Y todos nosotros, todos vosotros, son hermanos. Cuando nosotros cristianizamos nuestra vida, aspiramos a la hermandad universal. Y Dios es nuestro Padre eterno. Por lo tanto, el reino de Dios llega a nuestra mente y nuestros corazones cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus palabras, cuando obedecemos sus mandamientos. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú estás construyendo la hermandad universal. Y está viviendo el verdadero evangelio que enseñó el Maestro Jesús, el Cristo de la gloria. Y Él fue teórico en sus palabras y fue un ejemplo en su vida. Por eso Él dijo: ejemplo yo le he dado, para que como yo hice, también vosotros hagáis. Y dice también el Evangelio, que así como Él es en este mundo, así somos nosotros. De manera es que si seguimos el ejemplo de Jesús, si seguimos su pisada, entonces se cumple en nosotros lo que dijo el apóstol Pablo:
que todos tenemos que llegar a la anchura y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y que Cristo debe ser formado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro carácter, en nuestra conducta. Y cuando eso se haya logrado, entonces somos parte del reino de Dios y pertenecemos a la hermandad universal. Hasta aquí hemos llegado con la segunda parte del tema, los 10 mandamientos de la ley moral y ética de Dios. Te invitamos nuevamente a los estudios del ministerio El Principio Divino, para que participe con nosotros en nuestra conferencia. Le damos la gracia a ustedes por haber asistido y también le damos la gracia a Dios por haber permitido llevar a cabo en este día este estudio conferencia para compartirlo con todos ustedes. Así que, hermanos, lo estaremos invitando para compartir la tercera parte de los 10 mandamientos de la ley moral y ética de Dios. Gracias por haber asistido. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Aquí hemos estado con ustedes y su hermano, quien le habla, Julián de Paula. Gracias por asistir.